Un saludo en el nombre del Señor y todavía no les digo feliz Navidad. Casi estamos ahí. Pero sí quiero darle las gracias a quien tanto queremos y que sabemos que siempre estamos esperando, como decimos en México, como las aguas de mayo, que llegue con nosotros nuestro queridísimo padre Raúl Hasbún. Padre Raúl, qué dicha tenerlo aquí en su casa, porque usted es aquí uno de los nuestros. Así que gracias, padre. Y qué agradecimiento por este canal. He estado pensando, querido Pepe, este canal ha llegado a convertirse en una reedición del cenáculo pentecostal. ¡Ay, qué lindo! Porque a partir de un grupo muy pequeño, humanamente casi insignificante, desprovisto de influencia y de medios económicos, la gracia del Espíritu Santo ha logrado que lleguemos, como estamos llegando, virtualmente a todas las naciones, haciendo escuchar el Evangelio de la vida en las lenguas de cada país, de cada nación. De tal manera que se está produciendo, como dice la oración del día de Pentecostés, por obra del Espíritu Santo, las mismas maravillas que Él obró al comienzo de la predicación evangélica. Y aquí aprovecho de rimar con Madre Angélica, a cuya obediencia a este mandato divino le debemos tener este verdadero cenáculo pentecostal. Voy a usar mucho esta figura que usted nos acaba de presentar en un futuro. Muy linda, padre, muchísimas gracias. Padre, ya que lo tengo aquí, quisiera usted ponernos en las manos del Señor para entrar en este tiempo que vamos a compartir con tanta gente. Pero hagámoslo con las palabras con que Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Fíjate, Pepe, que estas dos oraciones son un exorcismo, especialmente aquella parte en que decimos, Padre, que se haga tu voluntad. Cuando el demonio escucha eso, el demonio entra en estado de shock, de pánico, porque si hay algo que él no puede resistir, a lo cual él tiene una alergia insuperable, es a que se haga la voluntad que él nunca quiso hacer y a lo cual le debe su condición de eterno condenado. Y luego el Ave María Purísima, que contiene el dogma de la Inmaculada Concepción, la única criatura en la que el demonio no logró dejar estampada su garra, su huella digital de padre de la mentira. De manera que cuando me invitan a rezar, yo siempre rezo con el Padre Nuestro y con el Ave María, porque entiendo con eso que es un exorcismo. Así que estamos libres de demonios para poder entrar en este rato juntos. Bueno, pues les explico por qué. Ustedes saben por qué tenemos aquí toda esta decoración. Tenemos aquí el misterio, a José, María y el niño ya nacido. Tenemos aquí las 4 famosas velas de este corona de Adviento, el árbol de Navidad, porque ya estamos por concluir este tiempo hermoso, tiempo de preparación, que es el tiempo del Adviento. Mañana será 24 de diciembre, como decimos, mañana será Nochebuena y pasado Navidad. Padre, ya que estamos con esta decoración, ¿qué le inspira a usted ver todo esto, las flores, las velas, aquí el misterio? ¿Qué nos dice toda esta decoración? ¿Es una mera decoración? ¿Es una careta que ponemos o qué hay dentro de todo esto, Padre Hasbún? Son signos sacramentales, inspirados en la sabia pedagogía de la liturgia de la Iglesia, que es a través de lo visible remontarse a lo invisible, a través de lo provisorio remontarse a lo definitivo, a través de lo sensible llegar a aquello que pertenece a la esfera del misterio, como tú muy bien lo definiste. ¿Y cuál es la gran enseñanza teológica que se vislumbra a través de estas figuras sacramentales? Que el Cristo que nacerá mañana en la noche es el Cristo total. No es solo el Cristo histórico de 2 milenios atrás, sino, como enseña el Papa León Magno en una de sus célebres homilías de Navidad, el día en que nace Cristo es el día de nuestro propio nacimiento. A la cabeza tú no la puedes ni siquiera imaginar separada de su cuerpo, porque sería un monstruo. Y al cuerpo no lo puedes imaginar
destituido de su cabeza. Sería un De cadáver. manera que lo que nace sacramentalmente en la celebración litúrgica de la Nochebuena es el Cristo total, es la Iglesia. Somos nosotros como Iglesia, somos cada uno como un miembro bautizado en la Santa Iglesia Católica. De manera que, hablándolo en términos profanos, es el cumpleaños de Cristo, pero es tu cumpleaños, es mi cumpleaños. Y creo que de allí deriva la tradicional costumbre, tal vez un poco desvirtuada, de ofrecernos un regalo de Nochebuena, porque nos cumplimentamos el día de nuestro cumpleaños, unos a otros. Es el cumpleaños de Cristo, pero es también mi propio cumpleaños. Ya Cristo, que es la cabeza, le complace mucho que se le rinda un homenaje a sus pies. Nosotros somos los pies, Él es la cabeza. Tú le haces un homenaje al pie y con eso la cabeza sonríe y lo agradece, porque lo que le hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Creo que es una consideración teológica digna de tomarse en cuenta. Padre, nos acaba usted de dar una idea maravillosa. O sea que ahora cuando el día 25 intercambiemos regalos, en lugar de decirnos Feliz Navidad, decirle felicidades en este tu cumpleaños. ¿Sí? Y entregarnos ese regalo, más que ya como un simple, pues no sé, una obligación muchas veces, sino darlo de corazón, como esto que usted dice, un complemento a esta fiesta que estamos celebrando, nuestro nacimiento. Para que vuelvas a nacer, para que vuelvas a nacer en tu fe, para que vuelvas a alegrarte en tu esperanza, para que vuelvas a vivir la inmensidad sin medida, valga la redundancia, del amor de Cristo. Eso es natividad, es Navidad, significa nacimiento, es volver a nacer. Es nuestro cumpleaños, así lo entiendo yo teológicamente, y por eso siempre he sido un defensor de la práctica del regalo, con una condición, que sea una delicada y mesurada expresión de amor. Claro. Si a ti te dicen, Pepe, prepara la visita del vicario de Cristo, tú vas a dejar sudor, lágrimas y sangre, no vas a escatimar esfuerzo para que la visita sea impecable. Y nadie te va a reprochar, incluso te van a condecorar, porque preparaste muy bien la visita al Papa, aunque quedaste extenuado. Pero si tú te cansas para preparar la visita, no del vicario de Cristo, sino de Cristo mismo, entonces la gente te reprocha que has perdido el sentido de la Navidad. Estoy totalmente de acuerdo en que no hay que comercializar la Navidad. Pero me gusta bichinear en Navidad. Me gusta cansarme por amor y comprar regalos que sean delicados, modestos, a la altura de mis recursos, a la altura de mi regalado, de mi regalón. Un regalo que sea signo expresivo. Pensé en ti, me acordé de ti y humildemente te pido que aceptes este testimonio de mi amor por ti. Así entiendo yo el regalo. Padre, usted es una caja de sorpresas y nos regala siempre cosas maravillosas. Estoy pensando, fíjese, la oportunidad catequética que tenemos en este momento. Usted hablaba, por ejemplo, de los alejados, ¿no? Qué oportunidad para papá, mamá o los abuelos de, al entregar este presente y dando esta felicitación por tu nacimiento, hablarles del nacimiento de Cristo y de nuestro nacimiento en la fe, ¿verdad? O sea que está usted abriéndonos una puerta de un momento precioso de transmitir nuestra fe. En esta preciosa festividad del 25 de diciembre. Y en esa misma línea, Pepe, procurar redescubrir el origen de signos que hoy día, lo reconozco, aparecen casi caricaturizados y notablemente desvirtuados. El árbol navideño, el árbol ha sido siempre una imagen de Cristo. Los antiguos cristianos lo entendían así y lo decoraban con luces en homenaje a Cristo, que es la luz del mundo, y como un contraste contra la celebración pagana del solsticio de invierno, que era el Natalis Invicti, era el nacimiento del sol, a quien paganamente se adoraba. Nosotros rescatamos el árbol y la luz que decora el árbol, rescatamos el regalo, rescatamos el saludo, ojalá el beso o el abrazo de paz. Otro sacramental que tenemos tan lindo, Padre, estas 4 velas en esta corona que llamamos corona de Adviento, ¿no? Que nos han venido recordando este caminar
desde que principiamos Adviento hasta que terminemos mañana en la noche con este tiempo litúrgico de preparación, ¿verdad? Caminar cantando y cantar caminando, como bellamente enseña San Agustín. Canta y camina, así resumía él el sentido de la esperanza cristiana. Y esa tercera vela que encendimos, la que nos habla de la alegría, ¿verdad? De este caminar, llegar a ese tercer domingo, el domingo de alegría, de lo que ya vamos a celebrar en pocos días. Todos estos, usted lo mencionó, qué lindo. Estos sacramentales, cuánta riqueza tenemos, ¿verdad? Sin olvidar, Pepe, que lo que celebra gran parte del mundo es el nacimiento de un niño. Y entonces surge la cruel paradoja, que me desagrada decirlo, pero es mi obligación. ¿Cómo se entiende que el mundo se una extasiado en un júbilo casi universal para celebrar el nacimiento de un niño, mientras gran parte de sus líderes, no pocas veces con el apoyo de los ciudadanos que le otorgan el mandato de un voto vinculante, les dan el terrible mandato de matar legalmente la vida de un niño? Es una paradoja que no logro entender. Si celebramos la Natividad, es que estamos reconociendo que cada niño que es alumbrado es el mismo luz para el mundo, es una ventana a la esperanza, es una epifanía de Dios, porque Dios en ninguna parte se hace más reconocible que la adorable figura de un niño. Padre, usted ha puesto ahí el dedo en una llaga que nos duele en muchísimos países, que nosotros con un voto, con nuestro voto, o sea, no ha sido un golpe de Estado, muchos de nuestros actuales gobernantes los hemos elegido democráticamente sin ver la agenda que ese o esa persona traía, y hoy día nos lamentamos de la terrible matanza que se está llevando a cabo. Pero en cuánta forma, Padre, válgame la palabra, decir, hemos sido cómplices por no haber ejercido cristianamente nuestro derecho civil, ¿verdad? Pepe, yo, gracias a Dios, soy docente, soy profesor, tanto en la universidad como en colegios católicos, y cuando les explico a mis alumnos qué es un voto, el voto equivale a un mandato, es decir, una figura del derecho civil, en este caso del derecho político, en cuya virtud nosotros que somos los mandantes le otorgamos a nuestro mandatario el poder de representarnos en una negociación, en un emprendimiento, con poder de obligarnos a nosotros respecto de lo que ellos negocian o emprenden. En consecuencia, cuando a sabiendas le ofrecemos nuestro voto a alguien que programáticamente ya nos ha advertido o prometido: yo voy a procurar una ley de aborto, yo voy a votar en los parlamentos a favor de una ley de aborto, yo voy a presentar un proyecto. Cuando nosotros le otorgamos nuestro voto, nosotros nos estamos haciendo más que cómplices, autores intelectuales, autores directos de todos los crímenes que van a cometerse bajo el supuesto amparo legal de una ley de aborto que habría sido imposible sin la concurrencia de mi voto. Estas cosas hay que decirlas con respeto, pero con firmeza. Y usted ha dicho qué paradójico, ¿verdad? Estamos aquí celebrando la vida y por otro lado hemos abierto las puertas a la muerte, a ese terrible flagelo que en este momento tenemos del aborto. Es un contrasentido, Padre, lo que muchas veces podemos vernos nosotros mismos envueltos. Pepe, y nosotros en Hispanoamérica somos países marianos, estamos marcados por la figura maternal de la Virgen María. Prácticamente no conozco ninguna nación hispanoamericana que no tenga como ícono una imagen de la Virgen llevando en sus brazos al niño y al lado la figura maravillosa de San José, a quien veo aquí como también dando, no a luz, pero dando luz a este misterio maravilloso, y que viene a ser el padre adoptivo. ¿Y por qué lo quiero destacar? Porque ante la inquietud de un embarazo no previsto o no deseado, la mujer que siente la tentación de abortar no debiera olvidar o no debiera carecer de alguien que le sugiera: no lo mates, como la Madre Teresa, la Beata Madre Teresa: no lo maten, dénmelo a mí, decía ella, porque es un tesoro para el mundo. Y San José es el gran patrono e intercesor
en favor de los padres y de los niños adoptivos. No maten. Herodes mata. José silenciosamente acoge e impide con una oportuna huida del lugar de la masacre que los niños corran la misma suerte. Padre, en 2 ocasiones San José le salvó la vida a Jesús. Claro. Uno, al tomar a María, darle la legitimidad de ese embarazo. Así es. Y la segunda ocasión, cuando viene ese terrible peligro de la matanza en Belén, de huir, la famosa huida a Egipto. Yo digo que qué gran amor le tenemos que tener a José, que en 2 ocasiones le salvó la vida al dador de la vida. Sí. Otra paradoja, ¿verdad? Yo pienso que la josefología, o sea, aquella rama de la teología y de la ascética que trata de San José, está cobrando hoy día una novedad, una vigencia sorprendente y bienvenida. Porque la figura de José es admirable y los documentos del magisterio reciente de la Iglesia apuntan claramente en esa dirección. José es novedoso, José es refrescante. José trae todo el hálito de la pureza virginal, de la caballerosidad, de un concepto de paternidad que supera las barreras de la simple biología y convierte la paternidad en un hecho netamente espiritual. Se engendra la vida espiritualmente, virginalmente. Yo siempre se lo recomiendo a los jóvenes novios. Confíenle a San José y a la Virgen el desarrollo casto y puro de su amor prematrimonial. Es una figura admirable de la cual Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, decía: yo no recuerdo jamás haberle pedido algo a este santo varón y no haber recibido lo que pedí por su intercesión, decía ella. Y qué hermoso que ahora nos ha dado el regalo Papa Francisco, de que ya lo tenemos ahora mencionado en la plegaria eucarística cuando estamos... Claro. La primera vez fue gracias al Beato Juan XXIII. Él lo hizo incorporar en el canon primero, pero ahora lo tenemos en todos los cánones. Sí. Qué hermoso. Pues ya que hemos hablado de esta decoración, Padre, ya que nos hemos ubicado en estos sacramentales que usted tan hermosamente nos ha mencionado y descrito cuánta riqueza tenemos acá, vamos a hablar ahora un poco, Padre, de esta serie que usted está produciendo ahora. Usted viene aquí a WTN una vez al año, pero no viene a pasear aquí a Birmingham, y menos en un clima tan inclemente como estamos teniendo en estos días anteriores. Pero usted viene a preparar y está trabajando en una nueva serie. Sí. Cuéntenos un poco de la temática de esta serie, que tiene que ver algo en lo que hemos hablado un poquitín. Sí. Se llama El Evangelio de la Vida. Me vino inspirado cuando supe que en el marco de la celebración del Año de la Fe se estaba celebrando en Roma precisamente una semana dedicada a esta encíclica Profeta, magisterial pero magistral, del Beato Juan Pablo II. Esta encíclica, que fue fechada el 25 de marzo de 1995. Es un documento de un alcance superlativo. No se me ocurren adjetivos para describirla y sobre todo para agradecerla. Pero no puede quedarse en los documentos. Tiene que hacerse carne y sangre en la conciencia viva del pueblo de Dios, particularmente de su sector dirigente, de sus políticos, de los juristas, de los jueces, de los encargados de hacer las leyes y de los padres de familia. Y la idea es esa, mostrar que mientras los enemigos tradicionales de la vida humana, que eran la guerra, el hambre, la peste y los cataclismos naturales, están hoy día relativamente bajo control y han despertado un consenso universal para mitigar y controlar su acción, ha surgido un enemigo no tradicional de la vida humana y que tiene como característica que proviene de aquel sector donde menos se esperaba la agresión. Uno espera que tu enemigo en la guerra quiera matarte. Uno sabe que tu huracán va a devastar tu casa, que el hambre no va a respetar condiciones políticas ni sociales ni económicas y que la enfermedad tampoco. Pero uno nunca esperaría recibir la muerte de manos de papá y de mamá. Uno jamás esperaría que sea tu médico el que te mate. Y uno jamás soñaría siquiera que sea el Estado, bajo cuyo alero protector tú te encuentras, garantizado por una Constitución, el Estado el que
autorice legalmente tu muerte e incluso la financie y castigue a quien trata de impedir tu muerte. Y eso es lo que está pasando hoy día. Estamos asistiendo a una revolución cultural que superan mucho lo que antes se llamó la revolución copernicana, cuando el astrónomo Copérnico descubrió que era exactamente al revés, la relación de los astros y del Sol con nuestro planeta Tierra, pero esto es incomparablemente superior. Resulta que papá y mamá, los agentes sanitarios que han hecho juramento hipocrático de respetar la vida, y el Estado que nace después que uno nace, y nace para respetar y garantizar tu derecho a la vida, que es el fundamento de todos los demás derechos, se conciertan en una conjura, en una asociación ilícita, de índole criminal, porque en todos los códigos penales la asociación ilícita es un delito por el solo hecho de constituirse, antes de que haya cometido un delito específico. Y se ha concebido esta figura criminal y perversa, padre de familia, médicos y Estado, para decretar la muerte y masacre de millones de inocentes. Son 60 millones por año, querido Pepe. Si esto es una masacre, es la peor desgracia de la segunda mitad del siglo XX y continúa increciendo en el XXI. Yo no sé en Chile, padre, pero le quiero mencionar, por ejemplo, de este país, Estados Unidos, Norteamérica, una cosa increíble. El aborto está legalizado, se puede matar. Pero bien, si yo asesino a una mujer que está embarazada, me van a cargar 2 asesinatos, el de la mujer y el del bebé. Entonces, allá, en ese momento, sí es una muerte la de esa criatura. Pero si es por el aborto, no es delito. Sí. ¿No es incongruente las mismas leyes? Que en un momento hablan de que sí, esta vida sí era un ser humano, pero aquí no es un ser humano, aquí es un coágulo que no hay por qué preocuparnos de penar nada. ¿A dónde hemos llegado? Es tan incongruente como el júbilo de un diario español reconocido por su tendencia antieclesial, que celebró con júbilo que si bien una madre embarazada resultó muerta, al menos se salvó el bebé que llevaba en sus entrañas. Y es un diario que está reconocida y militantemente a favor del aborto. Entonces uno no entiende estas cosas. Nos hemos vuelto locos, padre. Nos hemos vuelto locos. Esto es lo más. Es decir, Herodes quedó pequeño porque Herodes, por las dimensiones que tenía Belén en aquel tiempo, 20, no creo que hayan sido más de 20, 25. No más, sí. Sí. Muchas veces decimos los santos inocentes y hablamos de miles, no. Belén era un pequeño pueblecito de nada, o sea que y mujeres embarazadas habría unas cuantas nada más. Pero anyway, fue una masacre de todas maneras. Con uno que muere es una masacre, padre. Entonces, esta serie que usted nos estaba presentando es a iluminarnos, a entender lo que la Iglesia, cuál es la postura y la doctrina de la Iglesia en cuanto a la vida. Pero buscando, Pepe, eso me parece a mí muy relevante, buscando un consenso y una convocatoria de índole humanista, universal, no hacer aparecer esta demanda pro vida como si fuera una tarea exclusiva de la Iglesia Católica, sino que es una tarea que responde al primero y fundante de todos los demás derechos, ese derecho del cual Naciones Unidas, en su Comisión de Derechos Humanos, ha dicho que es el derecho fundante de todos los demás, cuya supresión o suspensión no puede ser autorizada ni siquiera invocando la suprema razón de la seguridad nacional, son palabras textuales. Hoy día todos los que vivimos bajo el sistema interamericano estamos regidos vinculantemente por la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pactos de San José de Costa Rica, que establece que el derecho a la vida deberá estar en general protegido por la ley desde el momento de la concepción. Y un insigne político ateo o agnóstico, socialista, don Tabaré Vázquez, cuando vetó en aquel tiempo, en 2008, la ley aprobada por el Congreso uruguayo, dio 8 razones por las cuales él se oponía terminantemente a una ley de aborto.
son razones tomadas de la Constitución, de la ley natural, de la evidencia empírica, de su condición de médico, de las evidencias incontrarrestables de la biogenética y de la bioética y de su propia conciencia de ser parte de un país civilizado. O sea, yo no necesito estrictamente apelar a razones dogmáticas o tomadas de las Sagradas Escrituras, porque entiendo que no son vinculantes para quien no participa de la gracia de la fe. Entonces, la tarea de construir pueblos de la vida y una cultura para la vida no es exclusiva de la Iglesia Católica, sino debe ser materia de un consenso universal de toda persona de buena voluntad. Así que estamos todos convocados a esta tarea maravillosa, sin la cual el mundo se está autoflagelando, autodestruyendo, autoenvejeciendo y autoprecipitándose a un abismo del cual no le veo la salida si no reaccionamos a tiempo. Y las consecuencias que ya las tenemos aquí, no es algo que va a suceder. Creo que usted sabe perfectamente la situación de Europa, que Papa Benedicto ha dicho que Europa ya no es más un continente católico ni cristiano. En Europa la población de los europeos está decreciendo precisamente por la poca natalidad y por el aborto. ¿Qué está pasando? Están llegando personas de la fe musulmana que están invadiendo Europa silenciosamente, sin cimitarra, sin guerra. No es otra guerra de Lepanto. Simplemente, legalmente están entrando en Europa. ¿Y qué pasa? Tienen familias de 6, 7, 8 chicos. Hoy día me han dicho que usted va a casi las escuelas europeas y la gran mayoría ya son musulmanes, islámicos. En Alemania, padre, hace unos meses, creo que 8 meses, tuvieron que vender el 80% de las parroquias, los edificios. Es oficial este número que le estoy diciendo. La razón no es porque la iglesia alemana no tenga dinero. La iglesia alemana tiene recursos, puesto que tiene fondos del mismo pueblo católico. Las han vendido porque no tenían feligreses. Y han tenido que consolidar en unas cuantas parroquias, 10 parroquias ahora se consolidan en una, para que haya una población que asista a la vida sacramental. ¿Sabe quién está comprando esas iglesias? Los musulmanes. Se están convirtiendo en mezquitas. Padre, por este fenómeno de la poca natalidad y del aborto, estamos permitiendo que esté siendo Europa islámica, y creo que aquí no estamos hablando de política, ustedes saben muy bien cuál es la agenda del islamismo, es tomar el mundo entero para Mahoma, para su fe. Y lo están logrando silenciosamente en Europa, y nosotros, padres, somos cómplices por nuestras leyes absurdas y por nuestra pasividad en la defensa de la vida. Un continente lo hemos perdido. Fíjate que leí hace pocos meses un editorial del New York Times, muy sesudo, pero muy bien fundamentado, que explicaba que esta drástica caída de la natalidad en Alemania había tenido como consecuencia que en 2 décadas Alemania había perdido en términos absolutos 1.500.000 habitantes. Y eso explica la venta de las parroquias. Seguro. Y eso equivale, decía el New York Times, a la extinción de la población de Dresden, Leipzig y Hannover, 3 importantes centros urbanos e industriales de la muy querida Alemania. O sea, es una harakiri, una autodestrucción, un desangramiento. Padre, vamos a ir a estos breves mensajes y vamos a volver porque usted es una mina de sabiduría que queremos aprovechar al máximo. Así que no se le ocurra la peregrina idea de cambiar de canal. Quédese aquí porque se iría usted a la basura. Aquí está el esplendor de la verdad. Volvemos enseguida con usted. Qué rico. ¿Esta es agua? Es agua. E chorou o menino e a manjedoura se enterneceu. E chorou o menino e Maria beijo lhe deu. E todos também queriam o menino abraçar. Os reis, os pastorzinhos e até eu mesma que estava por lá. E chorou o menino e a manjedoura se enterneceu. E chorou o menino e Maria beijo lhe deu. E São José em seus braços. Dicen que en Belén el niño
niñito está entre las pajitas junto a su mamá. Don se los cuida velando en el portal. Vamos rapidito, que quiero llegar a adorar al niñito Dios, vamos ya, que quiero llegar. ¡Ay! Me pescaron aquí bailando. Bueno, es que teníamos este villancico, a mí me sonó venezolano, pero si estoy equivocado, crucifíquenme. El que salíamos, o creo que usted lo escuchó, era brasileiro, era en portugués, así que tenemos ahora aquí música de toda nuestra América. Padre, usted puso el dedo en una llaga y es hablar de un documento de iglesia. Hace años un amigo mío, un pastor pentecostal, me decía en una ocasión algo que siempre lo tengo muy presente. Me decía, Pepe, la Iglesia Católica Apostólica tiene el mejor magisterio, los mejores documentos que ninguna otra iglesia cristiana. Dice, pero qué pena que la mayoría de los católicos no los conocen. Acabamos, padre, de salir del año de la fe. Y mucha gente dice borrón y cuenta nueva, como que ya pasó ese capítulo y nos olvidamos de eso. Pero yo creo que no le sacamos el jugo que nos había quizá Dios querido que sacaran, valga la redundancia de este. Y uno era esos dos grandes puntos focales que nos Papa Benedicto y después Papa Benedicto Francisco tomaron, que era Vaticano II y después el Catecismo. Tengo entendido que usted ha sido testigo vivencial de Vaticano II. Cuéntenos de esto porque nunca he tenido nadie que haya vivido Vaticano II estando trabajando dentro del Vaticano. Es cierto, y esta es mi primera oportunidad de testimoniar cómo viví yo el Concilio Vaticano II. Yo tengo 80 años de edad. ¿Tiene usted 80 años? Sí, y 51 de sacerdocio. De verdad que debo ser uno de los pocos sobrevivientes del Concilio Vaticano II. Sí. Sí. Debo aclarar, sí, que mi participación en él fue con ocasión de ser yo, en ese tiempo, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, cargo que en aquel entonces era de menor relieve, no era de relieve episcopal. Yo apenas tenía 31 años de edad y 2 años y medio de sacerdote. Pero una tremenda responsabilidad. Era una tremenda responsabilidad, claro. Cierto. Ahora, quiero dar un testimonio de cómo lo viví. Tengamos en cuenta que vivo ese acontecimiento desde la perspectiva de un joven sacerdote recién ordenado que por su juventud está expuesto a una mirada muy crítica respecto a sus mayores. Y para regocijo mío, y lo digo ahora con la misma alegría, yo quedé admirado y edificado de la austeridad, de la seriedad, de la solidaridad de los obispos, porque me tocó convivir estrechamente durante largos meses en el día a día con cerca de 3.000 obispos. Naturalmente mi contacto más cercano era con el área latinoamericana, incluso en el viaje en avión lo hicimos juntos. Padre, solamente para ubicarnos, para gente que quizá no tiene las fechas correctas, estamos hablando aquí del año 62 en adelante. A mí me tocó participar en la etapa tal vez crucial, la del año 1964. El año 62 recién me había ordenado yo sacerdote. ¿Ya había muerto Pablo VI en ese momento? No, Todavía estaba, Juan XXIII. Juan XXIII. Que fue el iniciador, el convocador. Así es. Y lo sucede Pablo VI. Entonces a usted le toca entrar a este trabajo ya con Pablo VI. En el medio del trabajo. Exactamente. Bueno, lo primero que veo, sencillez, simplicidad y trabajo duro, trabajo responsable, nada de lujitos, nada de turismo, ni con pretextos pastorales. Tenían clara conciencia de que se estaba asistiendo a un hito fundamental en la historia de la Iglesia y por lo tanto, como la Iglesia se define como juventud y alma del mundo, se estaba estableciendo un hito fundamental en la historia del mundo. Y así lo comprendió el mundo, que tenía todas las antenas puestas en lo que pasaba al interior y al exterior del concilio. Se trabajó mucho, se discutió con pasión, y eso es bueno. Cuando yo releo en el libro Los Hechos de los Apóstoles las discusiones que hubo en el primer concilio, el concilio de Jerusalén, cuando se discutía si acaso los que venían a la fe en Cristo a partir del mundo pagano debían someterse a todas las disposiciones de la ley de Moisés.
las discusiones eran muy arduas, muy apasionadas. Pero había un papa, estaba Pedro. Y Pedro tenía la última palabra después de escuchar todas las expresiones legítimas. Y eso era muy bueno. Se discutía especialmente el tema de la libertad religiosa. ¿Hasta qué punto la proclamación de la libertad religiosa, antes llamada tolerancia, y la proclamación del ecumenismo va a terminar contaminando lo que siempre hemos enseñado de que la plenitud de la revelación que Cristo trajo al mundo se contiene incontaminada en el magisterio de la Iglesia Católica? Ese era el punto. Había serios y tal vez fundados temores de llegar a un punto de indefinición que sumiera en la inquietud a muchos buenos fieles católicos. Se discutía también el tema del papel de la ubicación de la Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Apasionadamente se pensaba que si la Virgen María no era materia de un documento exclusivo suyo, se arriesgaba disminuir su relevante papel en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Finalmente primó la idea de incluir a la Virgen María como un capítulo fundamental de la Lumen Gentium, es decir, del documento dogmático dedicado a la Iglesia Luz de las Naciones. Y por lo tanto no había ninguna contradicción entre María, Cristo y la Iglesia. Se discutía también con mucha pasión cuál había de ser la relación de la Iglesia con el mundo. Este tema que parece abstracto, Pepe, déjame sintetizarlo en pocas palabras. La relación de la Iglesia con el mundo teóricamente podía ser vías paralelas, el mundo por acá, la Iglesia por acá. Lo que le pase al mundo no le concierne a la Iglesia, y al mundo poco le importa lo que haga la Iglesia. Son destinos paralelos. La Iglesia del Concilio dijo no. La otra teoría, que la Iglesia intente retomar un dominio teocrático al estilo de algunas naciones musulmanas, en que la figura del jerarca religioso ocupa también un lugar de supremacía y de potestad civil. La Iglesia dijo, esa no es lo nuestro. Cabía todavía una tercera postura, que la Iglesia tome la postura de criticar, juzgar y condenar todo lo malo que hace el mundo. Y se encontraron con esa clara afirmación de Cristo, yo no he venido a juzgar ni a condenar al mundo, sino a salvarlo. Quedaba entonces la última postura, que es intentar un diálogo con el mundo, pero un diálogo basado en la verdad, un diálogo que reconoce los errores y los reprueba, pero con la suprema verdad del amor, porque el amor es la suprema verdad. En pocas palabras, la Iglesia optó por la vía del buen samaritano. Aquí estoy yo, aquí está el mundo. El mundo está caído, desvalido, el mundo ha sido despojado de los bienes naturales, preternaturales y sobrenaturales por el pecado original, por los pecados personales, pero la Iglesia no viene a preguntar por qué estás tan mal y no viene a señalar con un dedo acusador, estás recibiendo lo que mereciste. La Iglesia se inclina con misericordia y la Iglesia se entrega sin medida y sin miedo al rescate de la vida del mundo que yace desvalido. Esa fue la opción que tomó el Vaticano II. El Vaticano II no innovó en el dogma, no innovó en la doctrina moral, no innovó los estilos de oración. Hizo algunas reformas de tipo litúrgico, pero que no tocaban su nervio esencial. En lo que sí fue claro el concilio era el rescatar la postura de Cristo frente al mundo, que es la postura del buen samaritano. Y eso es lo que interesa que hoy día el pueblo de Dios, integrado mayoritariamente por nuestros hermanos laicos bautizados, conozca y reconozca. Quiero decirte que en lo que a mí concierne personalmente, me dediqué todo este año de la fe a popularizar, divulgar el Concilio Vaticano II. En todos los lugares donde yo enseño,
fue obligatorio estudiar las 4 grandes constituciones y estudiar también algunas de las declaraciones de mayor relieve, especialmente la libertad religiosa y el ecumenismo, el apostolado de los laicos. Este punto es el que yo le quería pedir que nos resaltara un poco, porque para la mayoría de la gente ni se enteraron de que el concilio nos metió en la escena, voy a usar esta palabra, quizás antes del concilio como que los laicos teníamos la idea de que dar mi donativo, asistir el domingo a misa y las fiestas de guardar, y ya estaba yo completamente en torno a lo que era mi papel. Pero el Vaticano nos da un nuevo trompetazo y nos mete como misión de la Iglesia. La Iglesia ya no es la pirámide, donde los laicos estamos sentados abajo, sino ahora somos el pueblo de Dios, donde todos tenemos diversas funciones, pero la misma responsabilidad en la misión de Iglesia. Aquí hubo un tremendo cambio, sobre todo para los laicos, padre. Sí, sí, alguien con una caricatura que no estaba tan lejos de la realidad llegó a decir: los laicos abríamos la boca para decir amén y la billetera para dar una limosna a la hora de la colecta, ¿no es cierto? O como en mi querido México decíamos que el laico era tan pegado a la jerarquía que cuando el padre le decía, hijo, ¿qué hora es? Padre, la que usted quiera. Era casi una actitud de infantilismo, ¿no?, la que teníamos, y creo que Vaticano nos dice, vamos a la misión, todos somos corresponsables de la misión de la Iglesia en toda su proyección. Ahora, para matizar mejor, hay que decir que ya en el siglo XIX y comienzo del siglo XX se habían introducido claras señales que apuntaban a destacar la absoluta necesidad de un laicado militante. Surge la Acción Católica. San Vicente Palotti también ya había sido, en cierto modo, el precursor de lo que hoy día llamamos la Acción Católica, el apostolado seglar. Pero generalmente las figuras de santos canonizados pertenecían al orden sacerdotal o a la vida religiosa y consagrada, o eran mártires, o eran vírgenes, o eran santos obispos. Hay que reconocer eso. Y surge entonces esta idea de que por el bautismo estamos todos llamados a la perfección de la santidad, porque somos hijos del Padre y el Padre es perfecto. Y que en consecuencia estamos llamados a hacer nuestra la misión profética y sacerdotal de Cristo y de Cristo Rey. Y que por lo tanto, sin el concurso de los laicos, es imposible que la Iglesia sea fermento, levadura y luz del mundo. Porque el sacerdote, por su propia naturaleza, está incapacitado para insertarse al interior de esas estructuras. Al sacerdote le corresponde la misión de iluminar con la doctrina, ofrecer el servicio de los sacramentos. Pero quien hace la textura diaria de la trama de la vida es el laico, especialmente la familia, porque la familia es como la Iglesia en su raíz, en su núcleo fundamental. La familia es la Iglesia doméstica. Y hemos redescubierto a los padres de la familia como los primeros y principales evangelizadores de la fe de sus hijos, los formadores de su recta conciencia moral. En ese sentido, el Vaticano II ha dado un vuelco, no sé si copernicano también, pero un vuelco fundamental para esta nueva etapa de la Iglesia en el mundo, dialogando y sirviendo al mundo. Y qué interesante, padre, que nos tocó una transición de 2 papas en el medio de este año de la fe. Lo convoca Benedicto, sabemos ese momento de humildad y de heroísmo que tuvo él de reconocer su ya falta de fuerza, no espiritual, sino física, y decir, necesita alguien tomar, y entonces Dios nos regala a Papa Francisco. ¿Qué nos dice usted de esta transición dentro del año de la fe? De estos 2 papas que no lo habíamos vivido, por lo menos en 600 años no teníamos nada parecido. Sí, reconozco que a partir de enero del 2013, cuando se anuncia enero 18, la si no me equivoco. En ese momento el protagonismo del año de la fe quedó focalizado en el Papa renunciante y en el futuro Papa electo. Y creo que fue bueno que ocurriera. Quiero decir que consideré con profunda admiración el gesto de Benedicto XVI como un acto de una conmovedora humildad,
como un acto sublime de libertad de conciencia, de coraje y de amor por la Iglesia, donde lo personal queda totalmente subordinado a lo eclesial, como Cristo, que amó a la Iglesia y dio la vida por ella, y Él es vicario de Cristo. Y luego surge este hálito casi primaveral, refrescante, de un papa de un continente joven, del que era llamado con justicia continente de la esperanza. Ojo, que África ahora intenta quitarnos ese primado del continente de la esperanza. Un papa jesuita, una orden religiosa que nace precisamente para reforzar bajo un voto de obediencia especial la autoridad del sumo pontífice desafiada por la protesta luterana. Y un papa que toma el nombre de Francisco queriendo rescatar la simplicidad, la sencillez, la paz, las llagas de Cristo, el amor por la Iglesia, el amor por la naturaleza, el amor por los pobres, el despojo de toda mundanidad. Eran tantos los mensajes que terminaron como robándose sanamente el protagonismo de la fase conclusiva del año de la fe. Y aquí quiero decir que, contra lo que algunos piensan y dicen, no hay que pensar, sería un acto temerario hacerlo, que el Papa Francisco viene a innovar en el dogma, en la moral, en los sacramentos, en la manera de orar. Eso es radicalmente imposible. Ninguno que invoque autoridad papal puede cambiar eso. Lo que hace es que cada papa aporta su carisma especial, su talento propio. Y en este caso aporta todo lo que está significado en su pertenencia a la orden de los jesuitas y en el nombre que eligió como Papa Francisco. Bienvenido sea, especialmente porque vino a sacudirnos de una casi imperceptible modorra autocomplaciente, a sacarnos de una inconsciente comodidad y autocomplacencia que estábamos cayendo, a remecernos de nuestra inercia y a decirnos: no se queden esperando que las ovejas vengan, salgan ustedes como pastores buenos a buscar a las ovejas y vayan a las periferias tanto existenciales como locales. Es genial en las imágenes que nos presenta el Papa Francisco. Yo estoy de acuerdo con usted, cada papa aporta su personalidad. No podemos decir este es mejor que Benedicto, Benedicto fue mejor que Juan Pablo. No, cada uno es quien es y ha aportado su personalidad. Pero este papa nos habla en una manera, por ejemplo, hay dos imágenes que a mí me han impactado muchísimo. Una la tomó cuando ese famoso papel que él escribió cuando tenía las reuniones previas al cónclave, que recibió esa pequeña locución que él hizo. El cardenal Ortega le pidió lo que él había dicho y se lo entregó al día siguiente en un papel. Y ahí tomó una imagen que nunca se me había ocurrido. Tomó Apocalipsis 3:20 y dice, bueno, como dice aquella palabra de Dios, Jesús dice, estoy a la puerta y llamo, si alguien oye y me abre, yo entraré y cenaré. Dice, yo creo que ahora Jesús está tocando la puerta, pero ahora para que lo dejemos salir hacia afuera. Sí. Me encantó esa imagen, ¿no? Sí. Dice, yo puedo tener mucho a Jesús y mucho misticismo, pero Jesús me está diciendo, oye, chico, ábreme la puerta porque ahora yo quiero ir, y aquí tomo la otra. Dice, tenemos aquella parábola de las ovejas, 99 en el redil y una que el pastor va. Dice, ahora se invirtió, ahora son 99 las que están afuera y una la que está dentro. Es que con esas catequesis tan sencillas nos da el mensaje, ¿no? Sí. Hay que salir con Jesús a esas periferias donde están tantísimas ovejas esperando, Padre. Ahora, esos diálogos que él ha entablado libre, voluntariamente, con personas distantes de nuestra fe, tampoco tienen nada de extraño, son totalmente cristológicos, en la lógica de Cristo, que dialoga con una samaritana, que dialoga con un Nicodemo, que se deja invitar a cenar o tomar comida con los fariseos, que dialoga con los griegos que le presenta el apóstol Felipe, que dialoga con un centurión romano, que acepta los requerimientos de una mujer sirofenicia. ¿Por qué algunos se extrañan de estos diálogos que mantiene el Señor, que mantiene el Santo Padre, cuando el Señor dialogaba con quien quiera estuviera deseoso o dispuesto
por último a sondearlo, porque algunos lo invitaban precisamente para escrutarlo y después encontrar algo en que sorprenderlo en una trampa. Pues claro. Pero él no tenía temor a eso. Y este Papa no tiene temores de esa naturaleza. Su único temor es que nos quedemos, como decías tú, muy contentos con nuestra comodidad, de que en mi casa todo está bien y al menos tengo una ovejita tranquila. ¿Y las otras 99 qué? Qué hermosa imagen, ¿eh? Padre, una pregunta, me quedan unos 3 minutos, y yo sé que es muy difícil, pero usted tocó este punto. ¿Cómo podemos, ya que hemos oficialmente, llamémoslo así, pasado el año de la fe, cómo podemos retomar, cómo podemos entrar a Vaticano II, esta riqueza que usted tanto nos ha mostrado? ¿Cómo puede el pueblo de Dios sacarle todo ese provecho que ahí está en esos documentos? Bueno, de los documentos creo que ya hemos hablado y necesitamos conocerlos como un respaldo sólido, doctrinal, a cualquier emprendimiento que queramos hacer en el terreno pastoral. Pero lo que yo rescato y destaco de este año de la fe es lo que está simbolizado en algo que tú tuviste, Pepe, la delicadeza de regalarme el año pasado. Yo te decía que me quejaba de que nunca había podido encontrar un granito de mostaza. Y tú con gran delicadeza me lo hiciste llegar justo cuando yo me despedía de aquí en el aeropuerto. Lo llevé a mi país. Lo utilicé durante todo el año, en todo retiro espiritual que prediqué, en todas las clases que impartí, en toda visita a enfermos y a privados de libertad. Y les dejaba, y se me terminaban. La gente se arrebataba, se extasiaba con los granitos de mostaza. Y yo les decía, pero mira si son imperceptibles. Y la sabia pedagogía del Señor que nos dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, un cachito de fe, podrías decirle a una montaña, sumérgete en el mar y te obedecería. Para la fe nada es imposible. Para la fe en Dios, como para Dios, todo es posible. Y fíjate que como consecuencia de esto, en estricta aplicación de esto, te cuento algo que casi no se ha divulgado en mi país, en Chile. Yo soy muy amigo de un grupo de juristas, de abogados, que consagran gratuitamente parte de su tiempo a luchar en los congresos, en los parlamentos, por la vigencia de leyes que respeten los derechos naturales, que respeten el matrimonio como unión heterosexual orientada a la procreación y educación de los hijos con carácter indisoluble, y que se respete la inviolabilidad de la vida humana ya concebida. Y ellos consiguieron con su trajín, con su fe, lo que en ese momento parecía imposible. Lograron convencer a una significativa mayoría de nuestro Congreso, diputados y senadores, para que aprobaran por ley. Es el único país que ha aprobado por ley que el día 25 de marzo sea para siempre en Chile el día del que está por nacer y día también de la adopción. Este consenso legislativo, único país que lo ha logrado por ley, va a ser muy difícil, ojalá imposible, pero va a ser muy difícil que prospere cualquier iniciativa de legalizar el aborto en mi querido país, porque Chile, como toda Latinoamérica, es un país que ama la vida, es un país que tiene como ícono a la Virgen Madre, no a estatuas carentes de vida, sino una Virgen amorosamente madre. Y por eso Chile nunca debe caer bajo la crueldad y masacre de una ley que haga legal el aborto. Y eso se hace con la fe de un granito de mostaza. Pero mira si... Voy a dar ahora mismo su dirección, padre, porque como siempre hay muchísima gente que va a querer hacer contacto con usted. Es muy fácil, Padre H, padre y la H, @ y luego gmail.com. Muchísimas gracias, Padre Hasbún. No le digo adiós, sino aquí nos vemos muy pronto. Así quiera Dios. ¿Quiere usted darnos la bendición en un momento? Que la bendición del Dios Todopoderoso, del Dios que da la vida, porque Él es la vida,
del Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para que fuera la vida del mundo y el dador de la vida eterna, al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Dios que nos regaló como madre a su propia Madre María, nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Si Dios nos concede una semana más de vida, la próxima semana vamos a ver lo mejor de nuestra fe en vivo, que es todo. Pero vamos a tratar de presentar algo de lo que ocurrió aquí en el 2013. Así que lo espero la próxima semana. Si Dios nos da, 7 días más. Aquí estaremos y el Padre Hasbún volverá con nosotros. Hasta la próxima semana.